Bien, ahí estamos grabando. Bueno, vamos al comienzo que estuvieron... Bueno, pero esto lo escucharon, ¿no? Porque sí, ustedes me escuchaban. No importa que Sí, no quede... nosotros lo escuchamos a usted. Sí, Todo lo escuchamos que Sí. dijo todo se bien. escuchó perfecto. Bueno, Escuchamos perfecto. todo lo que dijo, sí. Perfecto. No importa que no haya quedado grabado porque, bueno, es algo que ya había dicho antes. Así que, bueno, de nuevo esto. ¿Por dónde quieren empezar? Pregunten de cualquiera de los, o hagan comentarios de cualquiera de las tres cosas y vamos a esas cuestiones puntuales. Yo tengo abierto. Sí, Con una pregunta dale. y una valoración. Leí el cuento, me pareció interesante, me pareció también algo del género, de mezcla de género, porque hay un relato, hay una historia, pero también hay una intencionalidad de dejar constancia de un estado de época, digamos, ¿no? de plantear, casi diría una tercera posición, entre dos posiciones que se excluyen, que están en conflicto. Hay una tercera alternativa, que es la que ella vendría a proponer en La Moraleja. Me pareció que no hay tanto, no está tan orientado, que la ficción está al servicio de lo ideológico, es lo que vi, y me pareció muy relevante, que yo, como un agua fuerte, como Ar, digamos, ¿no? Me pareció muy interesante desde ese lugar, pero no lo vi como un cuento en sentido estricto, digamos. Bueno, volviendo un poco a lo de ayer, de la diferencia entre cuento y relato, a lo que aquí, por ejemplo, Poe vería de absolutamente erróneo es esta moraleja, es decir, la idea de que el cuento instruye, y tengan en cuenta que durante muchos siglos la literatura debía ser instructiva, es decir, debía no informar, sino formar. Piensen que la definición de Horacio, del poeta Horacio romano, cuando él hace una carta, figura como una carta a unos hermanos en que él desarrolla su arte poética, él hablaba de utile et dulce, útil y dulce en el sentido de que agrada, ¿no? Y así debía ser la literatura. Y lo de útil tenía que ver con dejar una cuestión, no necesariamente moral, pero sí una especie de enseñanza, algo que va más allá de la idea nuestra de literatura pura, sino en función de formar al lector. Eso ha permanecido prácticamente hasta el siglo XIX. Poe justamente le critica a Hawthorne, pero no solamente a Hawthorne, lo didáctico, ¿no? La cuestión de estar trabajando en términos de moral, y dejar una especie de moraleja, o que el cuento en sí funcione como una enseñanza moral. O sea que esto tenemos una tradición extremadamente larga y fuerte de la obligación de que una obra literaria tuviera eso. Si una obra literaria no tenía, creo que a nadie se le ocurría escribir algo así, pero si no tenía, si era mera ficción o no dejaba una enseñanza, digamos, no cumplía todos los requisitos. Así que eso, digamos, es importante. Y sí, volviendo a lo del cuento, cuento no está apuntando a un efecto, no está apuntando... si es que hay un efecto, yo les decía, y quizás sea mejor que lo aclare más, que el efecto, la teoría del efecto de Poe, se ha interpretado muchas veces como un efecto contundente, los típicos cuentos de Poe, ¿no? Con final o como historia de una hora. Pero el efecto también puede ser
esta enseñanza moral, puede ser, no sé, mostrar como acá una situación cultural, digamos, todo texto produce un efecto. Es decir, si lo llevamos a la idea básica de la recepción, es decir, que un texto necesariamente va a producir algún tipo de efecto en el lector, ahí abrimos un poco esta idea de Poe, en la cual también formalmente sigue funcionando, porque la idea sería de que si uno quiere producir un efecto, quiere producir algo en el lector, el cuento tiene que estar en función de eso. Entonces ahí abrimos a muchas cosas que no hacen tanto a este formato rígido, y que sea puramente narrativo, porque ese es otro dato interesante, que es lo que están comentando acá. Este cuento tiene no solamente la moraleja, sino tiene la parte en que ella explica, y esto es un pequeño ensayo incrustado en el cuento. Por eso, digamos, ese tipo de cosas me gustan, porque acá fíjense que antes viene hablando bueno, de los personajes y lo que está ocurriendo, y de repente corta para armar este pequeño ensayo sobre el carácter yanqui, que además lo extrapola a toda la nación, porque recuerden que el libro de cuentos donde está se llama Bocetos del carácter estadounidense. Es decir, que ella está poniendo el carácter yanqui de alguna manera en toda Estados Unidos, y eso primero no es verdad, porque había, como les he contado en otras clases, inmigrantes de otros lugares, de otras culturas. Así que fíjense cómo automáticamente, a partir de esta tradición tan fuerte intelectual que viene desde los puritanos, y que no sé en algún video o en algún comentario, no, eso creo que, bueno, no importa, el punto es que, a ver, los puritanos llegan más o menos entre las décadas de 1620 y 1630, sí, lo vamos a ver con Hawthorne. En el 36, no solamente que se funda Harvard, sino que se produce ya un cisma teológico, con una mujer, que la vamos a ver con Hawthorne, Mrs. Hutchinson, que bueno, entró en conflicto no solo teórico, sino también religioso, en términos de que ella quería dar sermones, y empezó a agrupar mujeres y luego hombres, y bueno, se produjo una crisis teológica política. Recuerden que voy a señalar algo muy importante: el puritanismo, el gobierno puritano era teocrático, o sea que unía en las mismas personas gobernantes la cuestión política de gobierno con la cuestión teológica, porque en general eran gente no solamente muy formada, sino posiblemente muchos de ellos teólogos. De modo que ahí nomás, cuando empieza la colonia, y que han estado apenas así sobreviviendo y todo eso, ya se produce un problema, digamos, intelectual de alto grado, que produce un cisma. A esta mujer y a su grupo los echan, y bueno, lo vamos a ver, no quiero entrar en detalle porque lo vamos a ver con Hawthorne, porque él escribe un texto sobre esta mujer. Así que, digamos, en ese sentido, sí, este cuento no entra en el formato típico. Pero bueno, ¿qué importa? Es decir, el cuento es una zona de experimentación, y este tipo de cuestiones obviamente siempre son interesantes, y ver por qué están ahí, ¿no? Acá hay Profesor, perdón, sí, dale. Preguntar algo. Cuando dijiste el Poe que tiene moral en sus cuentos, no dije eso, dije que Poe, Poe está en contra. Porque estoy repasando todo lo que leí de Poe, sí, y no encuentro ninguno. No, Poe justamente en el texto sobre Hawthorne, él tiene, como mostré ayer,
tres textos teóricos que hacen a los textos breves, el principio poético, Hawthorne, y la filosofía de la composición, que es el más conocido, y que los invito, la filosofía de la composición los invito a leerlo, porque es fascinante. Él explica, quizás ustedes sepan que él tuvo un poema famosísimo que se llama El Cuervo. El Cuervo, claro. En vida, Poe, por ejemplo, recitaba el cuervo en reuniones y me imagino de una manera tremendamente melodramática. Lo escuché a él cuando dice nevermore, nevermore. Claro, sí, bueno, lamentablemente lo que no tenemos es un audio de él. Pero bueno, en esa época, hasta no hace mucho, el declamar la poesía era una cosa muy así artística, que si uno escucha ahora, uno lee un poema con un tono normal, pero antes había recitadoras. Sí, se actuaba, justamente, como era una performance, digamos, tal cual. una casi teatral. Exactamente, bien. Claro. Bien. Bueno, entonces bueno, eso... ahora entendí entonces. Sí, no, Poe está en contra de primero todo lo moral. Él justamente por eso de alguna manera inicia lo que después se va a llamar el arte por el arte, o en este caso la literatura por la literatura misma, ¿no? Esta idea que yo les conté del modernismo, de que la literatura está totalmente desconectada del mundo. Poe es un caso perfecto. Poe no habla de Estados Unidos, no. Poe no habla de nada que tenga que ver con la realidad estadounidense de ese momento. Por eso, este teórico Mathisen, que arma el canon de 5 autores, aclara a pie de página que no lo pone a Poe, porque Poe no solamente no le importaba para nada cuestiones nacionales, y este experimento que eran los Estados Unidos, sino que puntualmente era esclavista y estaba en contra de la abolición, y él no llegó a verla, por supuesto, pero digamos, o sea, es un tipo irrecuperable, digamos, para la ideología estadounidense, pero sí es el autor posiblemente... Sí, además era un tipo que era un adicto y que murió como murió. No, perdido, a ver... perdido en la calle. Sí, no, bueno, el final de Poe es increíble. Horrible. Pero no es culpa de él. Él tenía problemas con el alcohol, se supone que, digamos, como se dice comúnmente, pisaba un corcho y se emborrachaba, ¿no? Sí, se supone que... Pero les cuento brevemente, porque si no me la paso contando y se pasa el tiempo. Poe muere en unas circunstancias muy extrañas. Y hubo montones de hipótesis, hasta que la que se supone que es la más cercana a lo que pudo haber sido la realidad, es que él va a Richmond en tren, está a punto de casarse con otra mujer, no recuerdo su nombre, y cae en Richmond en época de elecciones. Y en los Estados Unidos, la lucha entre partidos y, digamos, la cosa práctica de la política para convencer y para hacer votar y todo, era cualquier cosa, se podía hacer cualquier cosa. Y una cuestión típica era que los partidarios de uno de los dos partidos, generalmente siempre han sido dos, emborrachaban a la gente, o agarraban algún borracho en la calle y lo llevaban a votar. Claro. Esperen. Y aparentemente a Poe le pasó eso, le pasó algo así. Él desaparece por varios días y aparece un día tirado en la calle muerto. Y de todas las hipótesis, que también es el alcoholismo, el opio, en aquella época se tomaba opio, no era tampoco tan extraño en los intelectuales, en la gente de clase alta. La hipótesis más que se le da más apoyo es esta, que fue secuestrado, emborrachado, si él tenía problemas de alcohol, digamos, como que... Claro. Y lo llevaron a votar y lo tiraron.
Es terrible, es terrible. Así que bueno, y bueno, tuvo una vida muy, muy dura, pobre, con el talento que tenía. Pero bueno, ha quedado como, de hecho, el autor más conocido de Estados Unidos, y lo conocen prácticamente en todos los rincones del mundo. Yo lo pondría dentro del canon, ¿no? No importa su ideología, porque es más representativo Claro. de Estados Unidos que... Harold Bloom no lo puso. No, de ninguna manera. De ninguna Pero manera. Harold Bloom no puso unos cuantos. Y unas cuantas. Y unas cuantas, claro, no había mujeres ahí. Sí, calculo que debe aparecer Emily Dickinson. Creo que sí, pero no me acuerdo bien. No, yo tampoco, es una lista larga. Así que bueno, Emily Dickinson está sí, en la sí, lista. sí, porque Emily Dickinson fue la primera mujer que muy tempranamente estuvo, una vez que se la conoció, porque ella publicó muy poquito en vida, y la obra completa fue publicada por un amigo luego de su muerte, y ahí empezó, ¿no? Y es una poeta que es fascinante, muy difícil de traducir porque no usa puntuación, usa rayas para marcar límites entre grupos de palabras, y eso a veces hace que sea difícil, o por lo menos que salgan diferentes lecturas. Y ella está muy atada ideológicamente, digamos, a lo que fue el trascendentalismo. Si bien ella está en la segunda mitad del siglo XIX y ya el trascendentalismo ha terminado, porque ya sus miembros no existen más, y vino la guerra y cambió Estados Unidos, ella encerrada en su casa, en Amherst, en su pueblito, sin contacto con el exterior, enamorada de su cuñada, aparentemente tuvieron una relación afectiva muy fuerte, ella le escribe poemas de amor directamente, y lo fascinante es que vivían una al lado de la otra y le mandaba los poemas. Y bueno, es una poesía impresionante, con cuestiones filosóficas, con cuestiones de todo tipo, poemas muy breves, o sea, es realmente una poeta excepcional, no patriarcal, tampoco feminista, pero sí prontamente, debido a todo esto, entró en el canon. Y va a pasar muchísimo tiempo, bueno, es decir, la idea misma de canon va a tener que un poco caer para que vengan las mujeres, o sea, no hay otras mujeres incluidas. Así que bueno, eso. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre este cuento o sobre cualquier otra cosa? Es una Fíjense, pregunta, pero ahí sí, estaba buscando en internet poemas de Emily Dickinson. Y hay uno que es como directamente se lo está escribiendo a una mujer. Al menos que la traducción me esté engañando, que puede ser. no. Lo que pasa es que viste que las palabras en español tienen género. La mayor parte de los cosas. De las palabras tienen género, en cambio en inglés no. Sí. Ahí puede ser que yo me esté equivocando. No, pero digamos, si el traductor o traductora tradujo en femenino, varios de los poemas son escritos para su cuñada. Y realmente se ha estudiado, hay libros enteros estudiando la relación. Porque además se escribían cartas. Hay cátedras en universidades de Estados Unidos o materias directamente especializadas en saber si Emily Dickinson era lesbiana o no, y es todo como una rama casi. Sí, fíjense que bueno. ¿Imaginan una licenciatura en eso? Sí, arman tesis o cosas así sobre eso. Sí, porque, o sea, digamos, lo interesante de toda esa producción es que, de alguna manera, supuso un problema. ¿Qué importa si era lesbiana o no? ¿Qué importa
si tuvieron sexo o no, cosa que por el tiempo, por la época, uno podría decir que no, pero hubo amor. Ella sentía, las dos sentían, y obviamente, imagínense que ella vivía con su hermano y su cuñada vivían ahí al lado, es decir, si hubiese habido algo fuera de lo normal, calculo que al menos su hermano se hubiese dado cuenta, no sé. Lo que pasa es que hay que pensar también en que en ese tiempo no hubieran ni sospechado. Es que, más que eso, ustedes fíjense que históricamente, y yo creo que recién ahora está cambiando, siempre hubo un permiso para que las mujeres entablaran relaciones más afectivas, que se tocaran, ¿no? Cosa que en los hombres no existía, los abrazos, todas esas cosas que incluso les pasa a las adolescentes, ¿no? Hasta hay cierto enamoramiento, forma parte de lo normal del crecimiento sexual de una persona, y siempre se les ha permitido más a las mujeres y a los hombres no podían tocarse, acariciarse, abrazarse, besarse. Nuestra costumbre de darnos un beso al saludar es muy poco común en el mundo, es decir, sacando tipo Rusia, que incluso se besan en la boca, pero digamos son casos extraordinarios. Pero en el mundo sajón, justamente, no hay que tocar. En el mundo sajón, los sajones tienen este problema con el cuerpo que ya vengo analizando, y a mí me pasó personalmente que yo fui como latinoamericano y como argentino, y ahí a los besos con todo el mundo, y la gente se ponía muy nerviosa, hasta que dijimos, bueno, ok, desde lejos, hola, mi anfitrión, cuando estuve allá becado, él, o sea, el que a quien yo estaba a cargo, y su esposa, que me trataron maravillosamente, en un momento dice, pero escúchame, vos besás a mi esposa más que yo. Y bueno, digamos, fue un choque cultural que yo tuve, que yo llevaba mi inocencia y espontaneidad argentina. ¿Dónde fue? Yo estuve en Ohio, que es una universidad... En el interior. En el interior, por ahí por los Grandes Lagos, cerca de Chicago, relativamente. Claro. Chicago está en Illinois, Illinois está hacia el oeste. Es un estado muy progre, un estado que fue formado por toda la educación de Nueva Inglaterra, y es generalmente demócrata, digamos, hay un clima. Yo estaba en un pueblito que era universitario, o sea que, es más, era en ese momento, cuando estuve yo, era uno de los lugares más importantes del punk en Estados Unidos. Había una movida punk en el pueblito muy importante, y eso hacía que hubiese, por ejemplo, 2 disquerías grosísimas. Es decir, muy lindo el pueblito. ¿Cuántos años tenías, profe? Yo fui en el 97-98, no digo los años, nada, tenía... Estoy estudiando letras, no estoy estudiando matemáticas, profesor. Ok. No, yo fui hace tiempo y después por razones laborales no volví, y tuve una hermosísima experiencia. Paseé un poco, estuve en varios lugares para conocer, y trabajé muy cómodamente. No se imaginan lo que son las bibliotecas allá en ese momento. En ese momento, 97-98, todo el estado de Ohio, todas las universidades estaban intercomunicadas, de modo que si yo estaba en una biblioteca que tenía 8 pisos, era toda una cuadra, abajo era toda la zona de lectura, no se imaginan, todo color, un color, ¿cómo se llama? Como un rosado más rojo, como coral, color coral. No tenía las mesas, las sillas, las computadoras, iba y buscaba, ¿no? Decía, quiero este texto, ok, está en el 7º piso, te ibas, lo sacabas. Si no estaba en esa biblioteca de 8 pisos, en 3 días, uno lo pedía a cualquier otra biblioteca del estado de Ohio, y en 3 días
le llegaba o una copia o el original. Y si eran cosas viejas, yo pedí un texto de 1830 y pico, y me mandaron una copia de ese texto viejísimo. Así que, digamos, no me quiero imaginar ahora, con la internet, lo que debe ser. Se llamaba Ohio Link. O sea que es el paraíso del estudiante, del estudioso, en ese sentido. Y bueno, ¿no? Una experiencia muy, muy linda. No me quedé, o sea, a mí me propusieron ir a hacer el doctorado allá, pero sinceramente yo no viviría jamás en Estados Unidos, porque una cosa es ir becado y que me tenían en bandeja, y además una beca Fulbright que para ellos es muy prestigiosa, Sí. en general para todo el mundo, pero digamos allá uno es un Fulbrighter y bueno, es otra cosa. Me tuvieron en bandeja, como dije, pero cuando uno empieza a competir, ahí es la selva. Ahí es la selva, y no sirvo para eso. Así que no volví a hacer el doctorado porque implicaba, yo justo estaba empezando a dar clase acá, me hice cargo de la cátedra, era abandonar ese proyecto, irme, y si volvía, acá no sabía dónde iba a encontrar laburo, y no me quería quedar allá, porque es a cara de perro, como dicen, ¿no? Es muy, muy fuerte la competencia, y en las universidades es feroz. Así que... imagino que la vida de un latinoamericano es un poco diferente de visita que de estancia. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Ya el hecho de competir es problemático, pero además, porque, bueno, ellos son extremadamente amables, es muy fuerte, ¿no? Cuando, esto que les decía del cuerpo, cuando nos cruzábamos, cuando uno entra y sale del ascensor, que necesariamente tiene que acercarse, en general se dice sorry, porque se acercó. Y después me contaba mi anfitrión, así por cosas que me contaba mi anfitrión, debajo de toda esa amabilidad hay odios raciales. A él, por ejemplo, le molestaba cómo hablaban los afroamericanos, que por qué tenían que armar un inglés por su lado, no sé, ese tipo de cosas están abajo todo el tiempo. Por eso no es un país sano, entre muchas otras cosas. Y bueno, digamos, está eso, esa amabilidad que uno puede encontrar mucho más sana en países como Perú u Holanda. Son los dos países que la gente es inmensamente amable, en mi experiencia de lo que he estado, pero uno no nota abajo tensiones. Acá, en Estados Unidos sí. Y esa amabilidad es para tapar cualquier conflicto, ¿no? Bien, no quiero, pregúntenme cosas porque si no me voy a pasar contando anécdotas. Para nosotros es como la gloria, es precioso, al menos para mí. ¿Qué cosa? Escucharlo sobre los viajes y todo eso, a mí me encanta. No, sí, sí, pero bueno, digamos, en términos de que este es un teórico, preferiría dar, digamos, en cuanto haya cosas que tengan que ver con la cultura, como les acabo de contar, por supuesto, es importante. Pero... tal vez el mérito del cuento que leímos, como para volver así un poco, sea ese, que una contemporánea, digamos, pueda tener ese nivel de objetivación de lo que estructura la cultura yanqui, digamos, en diálogo conflictivo con el patriciado y con la nueva cosa que estaba surgiendo. Me parece que hay una capacidad de observación muy, muy poderosa, porque lo que vos estás denunciando, que vos percibiste, está en el cuento, está detallado. Exacto. Con la mirada, ¿no? No, y en esta, sí, y en esta contraposición de los prejuicios, ¿no? Porque por un lado, y en ese sentido la narradora y la autora es muy objetiva. Fíjense que ella no se pone de un lado o del otro. Lo que marca es que hay prejuicios aristocráticos por parte de la protagonista y hay prejuicios puritanos
con esta insistencia en el trabajo. Es decir, el trabajo se vuelve el punto conflictivo, ¿no? En tanto a la aristocracia de origen inglés, por eso no es tanto acá Patricia todavía, en términos de familias importantes en Estados Unidos, sino lo que hay de choque acá es la cultura aristocrática que tiene la familia de esta mujer, el tío, ¿no? que sostiene su idea sobre el matrimonio, etcétera, etcétera, beneficio y no amor, etcétera, sino que ella no toma partido. Entonces los prejuicios de un lado y de otro, la idea del trabajo como el lugar conflictivo, los aristócratas desdeñan completamente el trabajo, al punto de, digamos, el momento en que ella permite que su hijo se vaya a la guerra, es muy fuerte, porque ella deja de lado la posibilidad de que el hijo se muera, y que lo que pasa con tal de que no trabaje, es peor que trabaje a que muera en la guerra. Entonces, por un lado eso, y por otro lado los puritanos, con esta insistencia absoluta en el trabajo, que aún sigue, ¿no? Ese es uno de los rasgos puritanos que aún siguen, la idea de el trabajo duro, y que el trabajo eventualmente va a llevar al éxito. Y bueno, chocan esas dos visiones de conjuntos de prejuicios, y bueno, pasa lo que pasa, es decir, realmente esta mujer es vapuleada de acá para allá, de hombre en hombre, siempre está dependiendo, como dije varias veces en el video, de los hombres. Lamentablemente, quizás hubiese sido mejor que ella aceptara desde el vamos el testamento de su padre, y creo que no le hubiese pasado todo esto, pero bueno, son hipótesis. Pero bueno, digamos, sí, esta narradora tiene una distancia muy buena, muy objetiva. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Se sabe cómo fue la reacción, digamos, en esa época, no solamente de este relato, sino del resto también, más o menos? Porque con Chopin, nunca sé cómo pronunciar, sabemos que hubo repercusión, digamos, ¿no? Que fue polémico y todo eso, entonces pensaba cómo con esta autora había sido la reacción del público en ese entonces. Sí, no, mirá, yo no tengo reseñas del momento. A veces son difíciles de encontrar porque es todo material que estaba en papel, y si bien se ha conservado mucho, los diarios originales a veces se han perdido, ¿no? Entonces no tengo referencia de este cuento, que bueno, que tampoco es tan jugado como los que vamos a ver, en sentido de qué crítica o qué planteo está haciendo acerca de la sociedad o de la sexualidad o lo que fuera. Digamos, acá la sexualidad no está, pero es lo que vamos a ver en nosotros. No creo que haya producido, no me parece un cuento que pueda producir algo escandaloso o una crítica negativa. Porque es muy objetivo, ya está planteando, bueno, lo que ya sabemos. Pero sí, después vamos a ver, los otros cuentos van a ser mucho más jugados para la época, e incluso por eso les pedí que lean La Tormenta, y que ustedes mismos me van a decir qué leen. Porque hay cosas que hasta el día de hoy siguen funcionando. Así que vamos a ver qué pasa. Bien, ¿qué más? Yo tengo una pregunta, profesor. Dale. Yo no sé, para la época, ¿estaba mal visto casarse otra vez después de que se quedara viuda? Porque yo mientras lo leía pensaba, si ella tenía ese pensamiento de vivir como persona rica, no hacer trabajar ni estudiar al hijo, yo hubiera pensado en su posición de casarme con alguien que tenga dinero para mantenerme a mí y a mi hijo. Y ella no lo hizo. Sí, si bien en el cuento no se explica por qué, por supuesto
respuesta a tu primera pregunta, sí. Sí, lo van a ver, si es que no lo leyeron ya, en el cuento Los otros dos, de Edith Wharton, con Martín el viernes. Sí, van a ver en ese cuento que estamos al comienzo de esa situación de que una mujer ha tenido más de un marido, se ha divorciado y ha tenido más de un marido. El punto es ese, y el cuento es muy interesante. O sea que sí, pero quizás, ya que el cuento no lo dice, recuerden que ella está viviendo en pueblitos. Por tanto, ¿dónde va a conseguir un rico? Tiene que irse a la ciudad, tiene que circular por toda una vida social, tiene que, por supuesto, ella presentar sus cartas, digamos, en términos de familia aristocrática, ¿no? Es decir, aristocrática, familia, sí, en definitiva, de la zona de Inglaterra que no trabajan, y bueno, ellos eran de Jamaica, en la colonia, y tendrían lo que se supone, porque aparece esta esclava, que tenían plantaciones quizás de azúcar o algo así, con esclavos, así que, digamos, ella tendría que haber hecho una circulación social muy diferente para encontrar un marido rico, no en estos pueblitos, no en estos pueblitos. Y ella, obviamente, por la forma en que se muestra que es, no se casaría quizás por conveniencia, de hecho se casó con Ransom por amor. Entonces, el buscar un marido simplemente para que la mantenga, no creo que estuviera en sus planes por su forma de ser, ¿no? Así que, digamos, todas estas cuestiones hacen que esa salida que vos proponés no se hubiese llevado a cabo. Pero sí era una salida. Yo encontré una parte, pareció, perdón. Sí, no, dale. Más que prejuicio, lo identifiqué más con hipocresía, cuando hablan algo así como que no se quieren hacer cargo de la desgracia de ella, diciendo, bueno, parece ser que ella es la que no quiere, con su apariencia, nos da a entender como que no quiere que nos metamos, entonces nosotros por educación no nos metemos donde no nos llame y la dejamos sola. O sea, eso ya más que prejuicio es hipocresía. Bueno, que no me hago cargo, que se arregle sola porque es ella la que no quiere. Sí, yo por no... lo menos Sí, perdón. No, digo que por lo menos eso fue lo que a mí me llamó la atención, a diferencia de lo demás que sí claramente eran prejuicios. Sí, digamos, no estoy de acuerdo con lo de hipocresía por lo siguiente. Recuerden que en la ideología puritana, esto por un lado lo del trabajo, y por otro lo de quién es santo, quién tiene gracia de Dios y quién no. Como explica en esta parte la autora, la narradora, la manera de ver al otro era que, por supuesto, formaba parte de la ideología religiosa la caridad, el hacer el bien a los demás, eso está. Y hay toda una pelea teológica que justamente pasó con esta mujer, Mrs. Hutchinson, si es suficiente la fe para salvarse, la fe en Dios, y no importa lo que uno haga, o si las obras en el mundo, la caridad, es importante para comprobar que Dios lo ha elegido. No para hacer méritos, sino para, de alguna manera, saber que uno ha sido elegido para salvarse. Recuerden que para el calvinismo, Dios desde siempre ha elegido quiénes se van a salvar y quiénes no. Entonces, esto es muy fuerte porque el otro merece ayuda cuando le va mal, pero si lo que le pasó es provocado por su propio error, como en este caso, ¿no? Esta mujer que
desdeña completamente el trabajo, y a su hijo lo tiene como un vago, es decir, siempre bien vestido y no hace nada. Eso va en contra de esta ideología fortísima. Entonces no es que esta gente actúe hipócritamente, sino que están planteando lo que dice acá abajo, dice, ¿no? Su rígido cumplimiento del deber se vuelve a menudo concienzudamente la excusa para retener la ayuda a los necesitados, por temor a alentar su ociosidad y para entrometerse en las acciones más secretas y las penas sagradas de los afligidos, antes que compadecerse de sus pesares. No vaya a ser que aquellas, o sea, las acciones secretas y penas sagradas, sean merecidas o provocadas por ellos mismos. Entonces, la caridad estaba, como lo dice esta autora, en función de ayudar a quien lo merezca, porque le fue mal, porque tiene ciertos problemas puntuales, pero que tiene una buena actitud. Pero esta mujer no la tenía, esta mujer no desdeñaba todo esto. Entonces, ahí se lo merece, para los puritanos se merece lo que le ha pasado, porque ella se lo provocó, según esta mirada. Entonces por eso digo, no hay hipocresía en términos de que no es que ellos hacen una cosa y dicen otra. No, la hacen y la dicen. Y de ahí esa toma de distancia. Es decir, no, por eso esta mujer habla de esta rigidez y de esta circunscripción de la caridad, ¿no? Si la persona no lo merece, no hay por qué ayudarla, porque se lo buscó. Yo igual estaría un poco, perdón que te interrumpa, profe. No, por favor. Pero yo estaría un poco en desacuerdo con eso último que dijiste, porque no sería tanto si lo merece o si no tiene una buena actitud frente a la ayuda, sino más bien que yo diría, si no presta una buena actitud según los valores que defiende esa sociedad. Porque sí, perdón. No. Dale. Porque cualquier persona desde fuera podría decir, sí, que no defienda los mismos valores que vos defendés, eso no lo hace una mala persona. Así que yo creo que no es tanto la buena actitud de la mujer, sino el hecho de que no defienda o no siga las reglas, las normas que el grupo de los puritanos toma en cuenta. Sí, estoy de acuerdo con las dos cosas, es decir, no es solamente la actitud de ella con el trabajo, eso, sino también la actitud aristocrática que tiene con la gente. Ella no le interesaba tener relación con la gente del pueblo. Cuando esta mujer, Dustin, va a visitarla y a darle la bienvenida y que tiene la intención de estimarla, y después ella no le da bola. ¿Qué se supone que tenía que hacer en ese entonces? ¿Tipo ponerse de rodillas y agradecer? Eso es tenía que seguir el juego. Claro. Que seguir el juego. Es decir, por supuesto, ser agradecida y entrar en contacto. Fíjense que esto, por un lado, ahora vuelvo, pero esto sigue, quizás ustedes hayan visto en alguna película, esta cuestión de que cuando alguien, una familia, etcétera, llega a uno de estos barrios nuevos, o a no sé si en los pueblos, pero en estos barrios no, de repente aparecen los vecinos con comida, como muy bienvenida. película yankee. Película yankee. Pero fíjense que hasta hoy en día está esa cuestión de ir a, no solamente a dar la bienvenida, sino a ver qué clase de personas se han metido en el barrio. Y eso además está muy controlado en los barrios que no son privados, en estos barrios que yo les mostré en visiones de arriba, que están diseñados. Ahí no entra cualquiera. Lo mismo acá con los barrios cerrados. Es decir, no es una cuestión de plata. Voy a un caso, supónganse un verdulero peruano. Los verduleros peruanos pueden hacer, digamos, para un ejemplo de muchos otros, pueden hacer muy buena plata con lo que trabajan, pero nadie los admitiría en un barrio privado. ¿Me entienden? No es cuestión solamente de plata. Creo que además a esta mujer lo que
El problema que tenía también con lo que la rodeaba era la religión, porque ella prefería orar sola en su casa y no ir a escuchar el sermón. Tal Y cual. eso, en esos lugares, es terrible. Si no vas a la iglesia, al templo, es como que no existís en la comunidad. Exacto, exacto. Es Ese es otro muy... factor, ese es otro Sí, factor que choca, sí. Ese es otro claro. factor que choca. Fíjense cuántos. Lo del trabajo, lo de que ella no quiere entrar en contacto con el pueblo y que, por tanto, no va a la iglesia. Eso sí, todas esas cosas son lo que le molestan. Porque, bueno, Sí. pero piénsenlo en términos de visión de mundo. O sea, no lo piensen desde ahora. Traten siempre de ubicarse en la postura del otro, ¿no? No para justificarla, sino para entenderla. Ellos tenían este conjunto de valores que absolutos, en el sentido de que no podían romperse, y bueno, esta mujer no encaja. O sea que a lo que voy es que es completamente entendible desde el punto de vista de ellos lo que pasa. No hay hipocresía, no hay, sino simplemente todo un constructo ideológico dado por absoluto, dado por la verdad, y que, bueno, cuando alguien no sigue esas reglas, no Perdón, funciona. Gabriel, Sí. pero puede ser que sí, que incluso no haya hipocresía, pero lo estaba releyendo y el párrafo que me refiero es anterior a que ella se vaya al pueblo. Cuando ella está en la ciudad, que recién muere el marido, y los amigos de la ciudad... Esperen, ¿está en la ciudad cuando muere? Cuando no yo está me en la refiero ciudad. a Cuando muere el marido ya está viviendo en un... ¿Cómo? Cuando vive con Ransom, cuando vive con su marido antes que muera su marido, sí. Muere su marido, y en ese párrafo, ni bien muere su marido, es donde dice, Sí. Era viuda, indigente, y los amigos, etcétera, etcétera. Y después dice, los sufrimientos y el abandono de sus amigos de la ciudad la indujeron a que se fuera a un pueblo. Sí, pero... no, sí, tenés razón. Ella está en Ella Nueva está en York. la ciudad, por eso yo digo que los que la abandonan son los amigos. Ah, sí, bueno, está... pero la abandonan porque, bueno, porque ella en realidad, ahí es donde digo que son hipócritas. No, nosotros Bueno, no pero la... ojo que los amigos son los aristócratas, no los puritanos, ¿eh? No, por Ahí eso sí, digo. ahí sí. Bueno, pero no, yo pensé que hoy hablabas de los puritanos, porque No, de hecho, no. ¿me entendés? No, Claro. pero quiero que separen esto. Sí. No hay, en los puritanos no hay hipocresía, más allá de todo lo horrible que tengan. En los amigos aristócratas sí, es decir, no solo eso, todo, el tío, el padre, el tío, los amigos, todo la abandonan, y ahí sí son hipócritas. Claro, se lavan las manos, sos vos la que no querés que te ayudemos. Tal cual, tal cual. Sobre la base de todos esos prejuicios que me parecen visionarios, o sea, cada vez que voy pensando el texto en relación con la actualidad, y me parece que esos valores que están en ese lugar es los que conformaron el Estado norteamericano capitalista, es decir, esos mismos valores del merecimiento, de la meritocracia, de que no vamos a fomentar la ociosidad, uno los encuentra en la actualidad, o sea, son valores que están vigentes en la construcción del Estado norteamericano. Exacto. No hay Estado inclusivo, o sea, no tiene nada que ver con la construcción que nosotros tenemos en términos de un Estado que se ocupe del pobre, que se ocupe de la salud, de la educación. Por eso me parece que es muy rico el texto en ese sentido, porque me parece que ahí está la base de la concepción que lo lleva a ser de ese individualismo que por ahí a uno le cuesta tanto trabajo comprender culturalmente, ¿no? Porque son matices totalmente diferentes, pero ella ya ahí los está definiendo, en esas cosas que nosotros discutimos como intercambios, digamos. Ahí hay una base muy poderosa de lo que es Estados Unidos todavía, ¿no? Sí. Ustedes fíjense, en algún momento, no sé si fue en el video de introducción, pero en un momento yo trabajo con la conexión que hizo Max Weber, el sociólogo, bueno, ahora no me acuerdo. Es sociólogo, sí. Sociólogo,
que él dice, bueno, él plantea la conexión entre el surgimiento del protestantismo y del capitalismo en Europa, que son dos cosas que surgieron juntitas por una relación natural. Él había propuesto algo inverso a los seguidores economicistas de Marx. Él decía que por el espíritu del protestantismo, creo que lo dije bien, no sé cómo lo dije. Protestantismo. De protesta, acuérdate que es protesta. Eso, se entiende. Bueno, por ese espíritu, el capitalismo, con otros factores, tuvo lugar. Sí. Perdón, hace poco estudié para un coloquio, así que estoy con toda la información. No, maravilloso. Hay dos estados, dos formas de estado que están en juego. El estado ideal para el capitalismo, y que sigue aún hoy en día en el neoliberalismo, y extremos como el que ahora supone acá en la Argentina Milei, que lamentablemente fue votado por muchos jóvenes, que se comieron el verso del liberalismo, que es más antiguo que la sopa, digamos, el Estado que no se mete, el Estado, como comenté, en Estados Unidos se habla de administraciones, es decir, administran el Estado, pero no se meten, es decir, en forma ideal, no se meten con el mercado se supone que solito va a equilibrar todo y va a dar beneficios a todos. Y en esta teoría del derrame, la teoría del derrame, que dice que, bueno, los más ricos van a originar trabajo, va a descender la riqueza hacia abajo, es mentira. Eso hace que aún hoy en día, en Estados Unidos, los impuestos a los ricos, a los muy ricos, sean extremadamente bajos, ¿no? Por esa idea, al punto de que hay un grupo de empresarios y gente muy rica en Estados Unidos que viene pidiendo al Estado que les cobren impuestos, porque ellos mismos se dan cuenta lo injusto que es y lo ridículo que es. Fíjense hasta dónde se llega. Entonces, toda esta teoría, ¿no?, de el Estado que no se mete, que no sale a ayudar a nadie, se opone a lo que se ha llamado estado de bienestar. Es decir, el Estado que administra los impuestos, de todo lo que puede tener a mano para ayudar a la gente, que es, en mi opinión, lo correcto, y que, bueno, en la historia estadounidense ocurrió puntualmente en la depresión de la década de 1930, en que el gobierno de Roosevelt salió con una ayuda inmensa a la gente, y que cuando llegó el macartismo en los 50, en plena Guerra Fría, en que el comunismo era el monstruo, era el diablo, literalmente, el diablo, o sea, era el mal en el mundo, y ahí por supuesto sostenido por no solamente la religión protestante, sino la católica. El catolicismo en Estados Unidos ha aumentado muchísimo. Toda esta zona de Nueva Inglaterra, que antes era puritana, ahora tiene mayoría católica. De modo que cuando llegó el macartismo, que fue la persecución de los supuestos comunistas en el gobierno, en las artes, en el cine, etc. Hubo lugares donde realmente fue muy duro. A este gobierno de Roosevelt, que había salido a ayudar a la gente, se lo consideró como comunista, y se lo empezó a ver como algo mal. Entonces está esas dos cosas. Estados Unidos se ha aferrado siempre a esta idea, y por supuesto eso es lo que sostienen los republicanos, del Estado mínimo. El Estado mínimo, y el gasto, justamente lo que a ellos les vuelve loco es el gasto del Estado. Esta cuestión de, ¿no?, que por supuesto pasa acá, es decir, bueno, ¿qué presupuesto tiene el Estado para el año que viene? Bueno, tiene que ser lo mínimo, y les molesta muchísimo que el Estado gaste plata en lo que sea, que no sea simplemente administrar.
porque ellos son muy conscientes de esto del impuesto, ¿no? Ayer surgió una cosa en la clase interesante, digamos, en paralelo. Por un lado, ustedes piensen que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, porque en Inglaterra no le dan bola en el Parlamento, si tenían parlamentarios, pero cuando ponían sus problemas, no le daban bola. Y el problema era que los estadounidenses estaban pagando impuestos para, estoy hablando de la época de la colonia, ¿no? Para Inglaterra, pero ellos consideran que los impuestos requieren representación y voto y peso. Si uno paga, ellos son muy conscientes, fíjense que ellos en las películas entonces siempre hablan de contribuyentes, ¿no? Entonces primero que ocurre es decir, no, yo soy un contribuyente y tengo mi derecho. O sea, la paga de impuestos es algo muy molesto y muy pesado en los debates. Es decir, si yo pago impuestos, el Estado tiene que hacer eso, con eso tiene que hacer lo mejor posible, pero no gastarlo en cosas como beneficios sociales. Y entonces, a raíz de eso, los intelectuales estadounidenses como Benjamin Franklin es no solo el científico más importante del siglo XVIII de Occidente, sino que era político, y él va a Inglaterra justamente llevando la idea de que ellos no quieren separarse de ninguna manera, ni se les pasó por la cabeza. Sino que justamente la idea era que en el futuro del Imperio Británico la sede iba a estar en América. Y ante esta pared con la que se encuentran, finalmente se cansan y deciden separarse. Lo mismo pasó ayer con un comentario. Alguien hizo un comentario sobre, déjame ver si me acuerdo, sobre el tema de los impuestos. Y ahora me olvidé, qué lástima. Bueno, quizás me acordé después. Pero ayer surgió, y bueno, cuando vean el video quizás lo ubiquen, este tema de la representatividad, de la obligación que crea al Estado el que uno pague impuestos. Eso es fortísimo. Así que, digamos, está todas estas cuestiones que aún hoy en día siguen, y que bueno, todo esto surge de esta cruce entre religión y entre protestantismo y capitalismo, pero después va a todo el país. Eso es lo interesante, que el resto del país tiene otras culturas, es decir, el carácter yanqui de ninguna manera es representativo de la zona donde está Kate Chopin, del sur profundo que se llama, ¿no? El caribeño, el que está en Nueva Orleans, donde hay una cultura híbrida de nativos franceses, ingleses, alemanes. Es una cultura muy diferente, y sin embargo, cuando uno habla de Estados Unidos, habla de esto, del carácter yanqui, y yanqui se volvió para todo el mundo el nombre de los estadounidenses, en general despectivo, pero no todos los estadounidenses fueron yanquis. Entonces, Nueva Inglaterra, con esta producción intelectual tan feroz, tan grande, importante, porque obviamente también es muy importante y muy rica, que viene ya desde los meros comienzos de la colonización, lleva, y eso ocurre puntualmente a través de todo el sistema educativo, ¿no? En Nueva Inglaterra se desarrolla el sistema educativo de una manera muy profunda, desde muy temprano, estoy hablando de las primeras décadas del siglo XIX, en el cual está un personaje que se llama Mann, M-A-N-N, Horacio Mann, que fue un educador muy importante, que en un primer comienzo Estados Unidos tenía una especie de,
no digamos Ministerio de Educación, pero se planteaba la educación a nivel nacional. Luego, muy pronto, en el siglo XIX, la educación fue llevada a nivel federal, o sea que ahora, desde entonces, la educación, es decir, ¿qué se enseña? ¿Qué libros se dan? ¿Qué se prohíbe? Está decidido a nivel municipal. Y aún es posible que haya, no sé si ya ahora, pero hubo durante mucho tiempo, por ejemplo, pueblos en el sur que prohibían, ¿cómo se llama? El tío Tom de Beecher Stowe, porque, perdón, no, otro peor es Huckleberry Finn, de Mark Twain, que es una novela que escribió él en 1884, es muy después de que terminara la esclavitud, pero habla de una relación de este chico Huckleberry Finn con un esclavo. Ese libro, en muchos lugares en el sur, estaba prohibido, no estaba en las bibliotecas. Y eso, o sea, recuerden que la libertad también es para prohibir, también es para censurar. Y sigue habiendo ese tipo de cosas porque forma parte de la libertad de cada uno y de cada comunidad. Entonces, en la época de Horace Mann, que todavía la educación se manejaba a nivel nacional, él es el que arma un poco la estructura, y otros pedagogos, la estructura de lo que es la educación, sobre todo universitaria, y ese modelo es llevado a Ohio, es llevado a Kansas, ya estamos en el oeste, y a muchos otros lugares, termina siendo el modelo general. De ahí que entonces todo esto haya llegado al resto del país, se haya impuesto y de alguna manera termina siendo el carácter estadounidense. Perdón, una pregunta. Horace Mann es con quien se entrevistó Sarmiento, ¿no? A eso iba. Con quien gestó el proyecto de traer las señoritas norteamericanas a la Argentina. Exacto. Sarmiento va a Europa en el 40 y pico, mandado por Chile, él estaba en Chile exiliado, por el ministro, que ahora no me acuerdo su nombre, Montt, el de, vieron que en el sur de Chile hay un puerto que se llama Puerto Montt. Bueno, este Montt lo envía a Europa a hacer un relevamiento de los sistemas educativos. Él va a Europa, él antes estaba absolutamente fascinado, como ustedes saben, con Europa, sobre todo con Francia, pero cuando llega a Europa se decepciona, porque lo que ve es una Francia que sí está la aristocracia y la monarquía, están los ricos y las ideas son maravillosas, pero el pueblo vive horrible. París para esa época era, para mediados del siglo XIX, era una inmensa villa de un millón de personas, una villa porque se había construido al azar. Luego, por la década de 1870, viene un arquitecto urbanista que arma todas estas famosas avenidas inmensas, que además fue hecho para controlar a la población, para que pudieran, ¿no?, la policía y todo moverse rápidamente de un punto a otro, porque ese París de villa, digamos, de junta de casitas y de callecitas que van doblando y que esto que el otro, no solo que era muy difícil de controlar a la población, no solo en términos de crímenes, sino en términos políticos, sino que vivían en condiciones espantosas. Es decir, en París, en ese momento, la gente se considera que tenía 1 litro de agua potable por día para todo. Obviamente no se bañaban, ¿no? Lo del perfume francés es para tapar los olores. Los franceses y los europeos en general, aún hoy en día, le rehuyen bastante al baño, y bueno, digamos, toda esta cuestión, el Sarmiento no se decepciona de Europa, se decepciona de Francia, y encuentra un texto de Horace Mann en Inglaterra,
y estaba ya por volverse, le quedaban 10, 15 días del periodo en que él le habían asignado. Se toma un barco a Estados Unidos, se entrevista con Horace Mann y se vuelven amigos, y a partir de eso entonces él arma esto de las maestras. Y un dato curioso es que entre la sociedad que está funcionando, proveyendo de estas mujeres educadas, obviamente, para enseñar, estaba Luisa Alcott, estaba la familia de los Alcott. Y si Luisa Alcott no vino a la Argentina fue porque ya ella había empezado su carrera literaria y se quedó. Pero digamos, si Sarmiento hubiese ido antes, un poco antes, unos años antes, Luisa Alcott hubiese terminado en la Argentina. Digamos, se hipotetiza eso. Sarmiento vuelve y luego en el 65, apenas había terminado la guerra civil en Estados Unidos, él vuelve en un segundo viaje. Horace Mann ya había muerto y él entra en contacto con su viuda, Mary Mann, que por un lado hace la traducción del Facundo al inglés. Ella sabía español y de hecho ella era la que... había muchos intelectuales que sabían español en esa época, entre esta gente, muy interesante. Ella hace de traductora con el marido, porque Horace Mann hablaba español desde el comienzo, digamos, cuando estuvo la primera vez Sarmiento, y entonces ella traduce el Facundo en una edición con apéndices y prólogos inmensos, en que Sarmiento le da textos de él, obviamente autobombo, y ella los traduce, y eso, ¿por qué Sarmiento busca eso? En Francia había logrado que le tradujeran el Facundo al francés. Ahora logra que le traduzcan el Facundo al inglés, los dos idiomas más importantes. ¿Y eso por qué? Porque él no tenía una formación intelectual de estudios altos, y acá en la Argentina se lo desdeñaba por eso, por no tener un doctorado, por, digamos, un montón de cosas que desdeñaban. Entonces él va a Estados Unidos a buscar todo eso. De hecho, Mary Mann también se pone en campaña para conseguirle un doctorado honoris causa. No lo logra ella, pero Sarmiento lo logra por otro lado. Y en la universidad, ay, no me voy a acordar el nombre, déjenme pensar porque yo estuve, bueno, hay una universidad muy, Ann Arbor. Ahí está, esperen que se los escribo. Y les pido, más que me manden chat, por favor que hablen, porque no puedo estar hablando y mirando los chats. Así que si hay alguna pregunta importante, si es un comentario o algo, o sugerencias que también vi recién, pero es como que es muy complicado trabajar con las dos cosas al mismo tiempo, y sí, bueno, acá hay. Así que después reviso los chats y vemos alguna cosa. Pero entonces, Sarmiento está haciendo campaña presidencial acá. Él vuelve en el 68 como presidente, lo habían nombrado presidente acá y él se entera allá. Pero todo esto es, todo lo que hace, y que Mary Mann es una ayuda impresionante, es en función de su elección como presidente acá. Tener traducciones al francés y al inglés de su libro, tener un doctorado honoris causa, bueno, esta universidad en Arbor, no se imaginan lo maravillosa que es importante, es muy importante, y bueno, es un pueblito con colinas, es una absoluta belleza. Y bueno, él logra todo esto, y finalmente, no solamente por esto, pero prefiero, eran cuestiones de legitimación que él quería conseguir para llegar a presidente. Bueno, para no irme muy lejos, él entonces, bueno, está entre el 65 y el 68, ya recorre varios lugares de Estados Unidos. Fíjense la eficiencia yanqui, que por ejemplo él iba de hotel en hotel en lugares, y las cartas
iban siguiéndolo. O sea, el sistema postal era tan bien hecho que una persona en aquella época, imagínense, ¿no? Decir, estoy en este hotel, pero digo, bueno, si me llegan cartas acá, por favor mándelas al hotel tal, se hacía. Así que, digamos, y bueno, él nota también, justamente con respecto a las mujeres, él nota esto del flirt, de flirtear, esta novedad muy diferente a la Europa y Argentina, en que una mujer en su casa, con su familia, podía recibir a hombres y charlar, digamos, sobre todo si ya eran novios o para iniciar un noviazgo, y no había nadie en la habitación, digamos, era una cosa privada, y esto de flirtear, esto de seducir, digamos, a Sarmiento le llama mucho la atención. Tuvo montones de amantes, se dice que Mary Mann estaba medio enamorada de él, o sea que, digamos, hay un montón de cosas muy, muy interesantes. Están todos los diarios de él en Estados Unidos que muestran muchísimas, ¿no?, de las cosas que él vio. Hay un registro, él para dar cuenta de los gastos tiene un registro de cada pequeña cosa que gasta, de decir, me compré una manzana, incluso las idas a los prostíbulos. Incluso registra eso porque son gastos que él considera que un hombre necesita. Así que los pone en registro para luego en Chile dar cuenta de sus gastos. Así que, digamos, él ve todo esto y se enamora de Estados Unidos. O sea, el enamoramiento que tiene Sarmiento de Estados Unidos, primero, no es desdeñable, porque obviamente lo que él encuentra es algo que, comparado con el resto del mundo, era mucho más moderno, mucho más democrático, etcétera, etcétera. Era realmente, él llega en momentos en que Estados Unidos todavía está aspirando a algo más utópico, el trascendentalismo un poco es la filosofía de eso. Cuando termina la guerra empieza los Estados Unidos puramente de los negocios y la salida después de a poco hacia el mundo de manera imperialista. Cambia mucho su manera de actuar como nación. De hecho, Estados Unidos siempre tuvo un poco la política de aislarse de los problemas del mundo. Fíjense qué curioso. Pretendían estar siempre fuera de contacto con los conflictos europeos, no querían intervenir, y luego en el siglo XX las dos intervenciones que tuvo en la Primera y en la Segunda Guerra, de alguna manera lo armaron, uno puede sospechar, en contra de esta idea, porque esta idea de no intervención en los conflictos ajenos era del pueblo, la gente no quería mandar sus hijos a la guerra. Entonces, para la Primera Guerra, Estados Unidos es obligado a entrar porque le hunden un barco en Cuba, que no sabemos quién fue, y Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial, se sospecha fuertemente que ellos sabían que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor, que era el puerto donde estaban todos los barcos importantísimos para la lucha en el Pacífico. Si en Pearl Harbor hubieran estado esos barcos y atacaba a Japón, a Estados Unidos le destruían la flota en el Pacífico, pero curiosamente, cuando ocurrió el ataque, los barcos estaban en otro lado. O sea que lo único que pasó con los japoneses fue que atacaron el regimiento. Por tanto, se sospecha fuertemente de que eso, de parte del gobierno, fue una manera de poder entrar a la Segunda Guerra, que, como les conté, fue lo que definitivamente sacó a Estados Unidos de la depresión. No, digamos, más allá de este gobierno de bienestar, en lo económico no salía, hasta que la guerra impulsó todas las industrias en función de la guerra, y ahí salió adelante, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se transforma en la potencia mundial, hasta que en el 57 los rusos logran detonar una bomba atómica y empezar la Guerra Fría, porque
hasta ese momento el poder nuclear lo tenía solamente Estados Unidos, entonces era la potencia militar. Durante la Guerra Fría se produce todo este conflicto, y cuando termina la Guerra Fría, en la caída de la Unión Soviética en el 91, a partir de la caída del muro de Berlín en el 89, Estados Unidos otra vez vuelve a ser la potencia mundial militar, económica, etcétera, más fuerte, y de ese lugar es de donde no quieren salir. Todos estos conflictos de ahora es porque Estados Unidos se niega a aceptar que la situación mundial ya es hay más poderes, es decir, está China y está Rusia, sobre todo China. Rusia está un poquito más abajo en términos de Producto Bruto Interno y esas cosas, pero es una potencia militar, etc. Entonces, en este momento Estados Unidos sigue con esa obsesión por ser la potencia que maneja el mundo, y no dan cuenta de lo que está pasando, con lo cual es relativamente peligroso porque podría llevar a una guerra nuclear. China no, China se plantea la multilateralidad. Así que, digamos, fíjense, ¿no?, hasta dónde va todo esto. Es una continuidad muy grande. Y bueno, no es lo mismo los estadounidenses cuando discuten problemas internos, y ahí tenemos las minorías y todo esto que estamos viendo, pero otra cosa es en la política exterior. Ahí es prácticamente, no importa que sea chicano, que sea nativo, que hay como un consenso en que la política exterior es combinada, ¿no? Es sostenida también por el pueblo. Ahora hay más resistencia, pero esto es algo bastante reciente, ¿no? Es decir, estadounidenses, a partir de Nixon y esto de Watergate, que fue una cuestión de espionaje que hizo que Nixon fuera echado, creo que fue el primer presidente que lo hicieron renunciar, y fue un escándalo. Recién ahí empezó un poco la desconfianza de los estadounidenses por el Estado, pero hasta entonces era el Estado y el presidente era un padre, el presidente era una imagen absolutamente positiva, el gobierno nunca hacía nada malo, no veían eso. Después empiezan a verlo, y bueno, desde los 80 con Nixon y ahora con Trump, lo que fue el gobierno de Trump, ¿no?, que es la quintesencia de esta versión que les doy del capitalismo, ¿no? Ahí sí empezaron a desconfiar. Y ahí empiezan también todas las obsesiones por las conspiraciones. Si ustedes vieron alguna vez los Archivos X, los Archivos X es la primera serie que pone en el tapete esta cuestión del Estado que está haciendo cosas raras. O sea, supuestamente, según la serie, el Estado estadounidense está en combinación con los extraterrestres, y la gente no sabe nada. Ese tipo de ideas surgieron después, hubiese sido inconcebible antes. La desconfianza por la política, por el Estado, vino después, y ahora es bastante fuerte, y esperemos que produzca cambios. Pero bueno, es así toda esta cosa. Creo que no me quedé con nada en el tintero. No, sobre Sarmiento creo que nada más. Pero bueno, fue muy interesante lo de Sarmiento. Sí. Coincide el inicio de la serie de Expedientes X con, bueno, ya había terminado la Guerra Fría y Estados Unidos se empieza a aburrir, y con escépticos de adentro y de afuera invade Medio Oriente, ¿no? Empieza con todo este tema de la Guerra del Golfo. Y bueno, había mucho, más aún que con la Guerra de Vietnam, ¿no? Había mucha gente en contra en el mismo país, tanto de afuera como de dentro, y coincide todo el inicio de esta serie, toda una etapa de que empieza a haber Yo creo que por eso en lo personal me gusta la literatura norteamericana, porque creo que los grandes escritores y escritoras latinoamericanos
son norteamericanos, estadounidenses, son los que están un poco en contra de su idiosincrasia por ahí, por así decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que son muchas idiosincrasias, porque es un montón de estados. Para mí, Estados Unidos es, bueno, justamente eso. Son un montón de países, o sea, hay tanto conflicto racial como conflictos internos que... Sí. Bueno. Yo en algún momento comenté, pero lo repito porque es interesante, la noción de Estados Unidos no se refiere solamente a los 50 estados actuales, sino al individuo. El individuo es un estado soberano, que rescinde algunos derechos al Estado, como rescinde los estados algunos derechos a la nación. Pero esta idea del Estado que se maneja solo, y allá las diferencias entre las leyes en los estados, es mucho más fuerte que acá. Nosotros tenemos un sistema parecido, pero con también muchas diferencias, al punto de que era típico. Ahora, digamos, hay más, no solamente pues, en términos del FBI, es decir, la Policía Federal, sino en términos de, bueno, relaciones entre estados, pero aún sigue siendo posible que si uno comete un crimen en un estado, en que ese crimen, o sea, comete un crimen en un estado y va a otro, está libre. Mucha gente ha hecho a lo largo de la historia de Estados Unidos esa cuestión de irse a otro estado para zafar de la ley, porque las leyes no son exactamente iguales en todos los estados, y bueno, lo mismo en la época de la esclavitud y todo eso, ¿no? O sea, y eso, bueno, hace que tengan todo el tiempo que acordar cosas, pero la potestad, digamos, individual de cada estado es muy fuerte, es muy fuerte. Y con respecto a lo que decías de literatura, sí, el arte en general en Estados Unidos ha sido provocador y ha sido cuestionador, sí. E incluso también el masivo, porque, digamos, de la gran mayoría de las novelas o cuentos de ciencia ficción que yo he leído de la época de los 40 y los 50 que estaban haciendo futurología, hay una novela que yo tenía en el programa anterior, que si les gusta la ciencia ficción se la sugiero, que es Mercaderes del Espacio. Más, si quieren les envío el cuento. Son dos autores, cosa que interesante, que escriben una novela llamada Mercaderes del Espacio, que es una extrapolación al futuro de este capitalismo horroroso, y que van a ver cuán actuales. Entonces, en esa época, ya, por supuesto, la ciencia ficción estaba planteando extrapolaciones negativas, distopías, a partir de lo que estaba. Y lamentablemente estamos en esas distopías. Por ejemplo, lo que pasa en esa novela es que el control político lo tienen las corporaciones. El presidente de los Estados Unidos es un payasito, una marioneta controlada por las corporaciones. Y bueno, en este momento Europa está asustada por el poder de las corporaciones y está moviéndose para evitar eso, porque el mundo está empezando a ser gobernado por las grandes corporaciones que manejan los alimentos, que manejan los agroquímicos, que manejan todo. Las comunicaciones. Y como en Estados Unidos, perdón, termino esto, como en Estados Unidos todo se privatiza justamente porque el Estado no tiene que hacerse cargo de nada, todas estas corporaciones, fíjense que Facebook cada tanto es llamado al Congreso por cuestiones de monopolio. Una cosa muy buena, nosotros tenemos la ley de monopolio, pero acá nadie la aplica. Es decir, acá en La Plata, por ejemplo, nosotros tenemos una sola empresa de gas, y si no querés tener esa empresa de gas, tenés que comprar querosén, porque no tenés otra, entonces el contrato es de ellos. Yo tuve, no le voy a contar para perder tiempo, pero tuve una situación muy poco justa,
y no pude hacer nada, porque es lo único que hay. Allá no puede haber una empresa que maneje todo un campo. Entonces, cuando pasa eso, inmediatamente ley de monopolio. Y están frenando la invasión de cosas como Facebook, más o menos con eso, pero les cuesta. Así que, digamos, está toda esta cuestión que ya estaba dicha en la ciencia ficción de los 40 y los 50. Así que no solamente la literatura del mainstream y digamos, la considerada literatura, sino que los géneros masivos y el espectáculo y el cine han hecho críticas muy fuertes de la cultura y de todo eso. Sí, sí. Por eso a mí también me gusta. Es decir, yo no considero Estados Unidos un país maravilloso, les dije, yo de ninguna manera viviría en él, lo considero una sociedad enferma, pero su cultura me fascina. ¿Qué más? ¿Algo más de prejuicios? Porque podemos pasar a feminismo, si quieren. ¿Pudieron verlo? Profe, perdón. Sí. No, que tenía un comentario sobre prejuicios. Bien. Se me había ocurrido que quizás hay una suerte de vestigio de un mecanismo, si se quiere, de transculturación, cuando la protagonista decide que sí, que su hijo tiene que ser militar, tiene que ser soldado, y un poco cae, digamos, justamente en el prejuicio estadounidense, teniendo ella una cosmovisión más británica. Entonces, a pesar de que es un vestigio, porque la culpa después termina siendo compartida, ella un poco se siente culpable y termina recayendo en esa idea que no es la propia de su cosmovisión. Entonces, veía tanto en esa parte como en esa culpa pasajera que tienen los vecinos del pueblo, una especie de vestigio, de huella mínima de una idea transcultural. Obviamente no prospera tanto, los vecinos a los pocos días ya pierden la culpa y dicen que bueno, era lo que se merecían, ¿no? Y vuelven a caer en toda esta idea estadounidense, la cosmovisión yanqui, pero bueno, vi en esa duda o en ese caer en la cosmovisión inversa una idea transcultural. Pero ¿por qué decís esto de lo inverso y por qué usás puntualmente la palabra transcultural? Por el hecho de que, bueno, manifiestan justamente, siguiendo a Rama, ¿no? A Ángel Rama, el crítico. Sí, pero fíjate el contexto en el que trabaja Rama, ¿no? Sí, obvio, él trabaja en Latinoamérica, ¿no? Pero digamos, no solamente es una suerte de aculturación, sino que se mezclan, ¿no? Al menos así lo leí yo, pues puede ser que esté pero, errada. o sea, no estoy de acuerdo con el término, me parece que el término no funciona acá, porque si bien hay dos culturas, no es el planteo que está haciendo Rama de cómo los pueblos originarios de Sudamérica han sido transculturados por los españoles. No es lo mismo. Lo que ocurre acá o sea, yo no veo que ni los puritanos ni ellas se cambien de ideología. No sé en qué, no sé si tendré el texto acá, si no, lee si encontrás la partecita esa, a ver qué puede ser que te haga ir a eso y vemos. No lo planteaba, digamos, como un proceso de transculturación nítida, digamos, porque justamente se mantienen, aunque sea de manera parcial, en el postulado inicial que ambos grupos mantienen, ¿no? Pero, por ejemplo, había marcado cuando la protagonista la narradora, los aldeanos salieron victoriosos, ¿no? Dice, los aldeanos a fuerza de quejas, sino de razones, como es habitual, salieron victoriosos. Es decir, no sé si es transcultural, como vos bien me dijiste, por el hecho de que no hay creación, ¿no? Y elemento creativo en esa fuerza que pugna entre dos culturas. Sí, es un proceso muy diferente. Claro, pero hay una suerte de fuerza que se intenta colar digamos, en la mentalidad de la protagonista, justamente porque está viviendo en un territorio donde eso es lo que prima, ¿no? No sé si sería exactamente transculturación la palabra, no se me ocurre, digamos, qué otro término podría ser, pero veo una suerte de hibridismo mínimo, ¿no? Muy,
un vestigio muy pequeño. Ahora voy, Maya. Ahí, ¿Qué dijiste, Maya? Asimilación cultural. No, Lo que pasa es que yo sinceramente no lo veo eso, porque cuando ellos dicen que triunfaron, es eso, es que impusieron su ideología, pero ni ella la toma en ningún momento, ni ellos toman la de ella. Transculturación o asimilación cultural implicaría que en algún momento tanto los puritanos o ella se ubicaran en la posición del otro o fueran influidos por la posición del otro, y yo eso no lo veo. Pero ellos se emperran en sus ideologías, ¿sí? Claro, pero ella no cede en ese sentido cuando, o sea, deja que el hijo vaya a... Por eso digo. Sí, lo había visto también en el tema, a ver si lo encuentro porque ya perdí las citas. Cuando, bueno, el hijo fallece, ¿no? En batalla, y después dice, es pasajero, pero vi un vestigio mínimo, como había comentado hoy. ¿Quién imaginará el dolor de la madre? Avivó por un corto tiempo la preocupación y consternación de los aldeanos. Sabían que habían sido sus quejas las que indujeron a Mrs. Ransom a enviar a su hijo lejos de ella, y se sintieron condenados. Es decir, hay una suerte de combinación entre este tema de la condena religiosa y la culpa por haber influenciado tanto, digamos, en esa toma de decisión del hijo. Sí. Ahí vi una suerte de combinación. Sí, pero eso no es influencia de la ideología de ella. Eso forma parte de la ideología puritana. Es decir, ellos obviamente se sienten culpables por haberla presionado al punto de que ella manda a su hijo y muere, pero cuando se dan cuenta de que ella se lo merece, ahí se desentienden, es lo que hoy hablaba. Pero no es que tomen la posición de ella, sino que la compadecen primero, hasta que se dan cuenta de que no hay que compadecerla. Y del lado de ella, en ningún momento hay un pasaje a la ideología puritana. Por eso, sinceramente, me parece que lo de transculturación no es un término adecuado, hasta incluso lo de asimilación. No hay ponerse en el lugar del otro. Ese es un conflicto puntual en el cuento. Ninguno de los dos se puede poner, no pueden entender cómo piensa el otro así. ¿Cómo puede ser que el trabajo sea un valor para Isabel? No, y los otros lo ponen en la cúspide de los 13 valores puritanos que después Benjamin Franklin va a utilizar de una manera más laica. Pero había 13 virtudes entre las cuales estaba el trabajo y que había que seguir, ¿no? Y yo en eso no lo veo. En estos términos, ¿no? La transculturación es un fenómeno muy diferente a esto. Y bueno, eso, no veo que haya, y es importante porque el cuento plantea esa imposibilidad de los dos lados de ubicarse en el lugar del otro. Por eso hablo de que prejuicios, la narradora se encarga de no ponerse en un lugar, digamos, se queja de los prejuicios de ambos lados que ha llevado a esta situación, y como terminé planteando en el video, acá creo que lo puntual es que esta es una mujer. El problema acá es que es una mujer y que va de hombre en hombre en términos de quién la maneja, ¿no? Su tío, su hermano, su padre. Yo creo que me pareció interesante el cuento por eso, porque acá la condición que trae todo este problema es que sea mujer. Si fuera hombre, no pasaría nada. Entonces, eso. Bien. En ese sentido, y es lo último que me pareció como un gran golpe en el marco del relato, la historia que no está contada, que es la historia de la negra, que ni siquiera es mujer, es una cosa. Me parece que ese relato es el que está faltando, digamos, ¿no? Lo que el cuento dice para mí está resumido en esa línea que dice la esclava que la acompañó durante toda su vida. Es decir, ¿qué habrá experimentado esa mujer
acompañando a otra mujer que el problema era quién la mantenía, digamos, ¿no? Me pareció que también en esa elipsis que está mencionada en 2 líneas, hay un montón de historias que recién ahora empiezan también a florecer, cuando esas mujeres empezaron a ser consideradas no solo mujeres, sino personas, digamos. Y la otra que me quedó... Sí, perdón. Comento algo de esto. Sí, justamente esta elisión es muy significativa, que en este cuento, más allá de los intereses, si no es quizás pertinente al cuento, pero no hay ninguna evaluación contraria, negativa con respecto a la esclavitud. Digamos, uno puede dar por descontado, como estoy dando yo, que el tío de Isabel tenía esclavos en Jamaica, y que esta chica, como era usual, es tomada como servidor personal, lo cual hacía que, como dije en el video, tuviese una vida un poco mejor que los que tenían que trabajar de sol a sombra en los campos, pero era esclava. Y cuando llega a Nueva York, supuestamente ya en Nueva York no hay esclavitud, o sea que debería haber sido liberada, nada se dice, pero ella sigue con Isabel. Puede ser, por supuesto, por afecto también, es decir, vamos a ver, las personas, digamos, vamos al síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, la persona a veces se encariña con su opresor, pero no se habla del tema. Con lo cual uno podría pensar tranquilamente que la narradora y Buell Hale no tenían conflictos con la esclavitud, o eran proesclavistas. No lo sé. Habría que buscar en la biografía de Buell Hale, que no he hecho, a ver si hay algo acerca de eso, ¿no? Pero sí, la elisión es muy significativa. ¿Y qué otra cosa? Sí. Y la otra tiene que ver con el amor, porque no lo había, o sea, vos lo mencionás en el video, el amor como constructo, digamos, ¿no? Porque para nosotros, para nuestra sociedad, es bastante complicado pensar el amor en términos de conveniencia, pero el amor siempre tiene una conveniencia, digamos, siempre hay un interés, pero nosotros no podemos pensarlo fuera del marco de lo afectivo. Y me parece interesante pensar el amor como una construcción. ¿Cuál? Y nosotros fuertemente atrapados todavía en la tradición romántica del amor. Cuando me parece que es un término que en este momento está convirtiéndose en otra cosa, que por ahí todavía no podemos ver, pero me generó una alerta la idea de un valor tan supremo, el amor por todas partes, que sea una construcción que depende de la época, de los valores. Exactamente. Y la pandemia en qué lugares ha dejado al amor, digamos, ¿no? En qué lugares dejó al amor y todos los movimientos feministas y de liberación, en qué lugar dejan a los vínculos humanos en términos de afecto. De afecto, sí, sí. Sí, ustedes piensen, como les comenté en el video, que esto que está planteando el tío de Isabel Tolbert, es lo que se pensaba en Inglaterra, por supuesto, los aristócratas. La gente se casaba para unir familias, o sea, el matrimonio, como pasa en las monarquías, el matrimonio era un convenio entre familias, entre casas monárquicas, y el amor ahí no entraba para nada. Si después, como pasó con la reina Victoria, decir que se enamoró de digamos, amaba a su esposo, etcétera, etcétera, es decir, eso es puntual, lo que le pasa a cada persona, pero había mujeres que odiaban a sus maridos. La mística del amor que nosotros vivimos y que está puesta como un valor inmenso y dado por descontado como algo natural, es una construcción del romanticismo, y si ha llegado tan fuertemente al mundo fue porque la tomó Estados Unidos. Estados Unidos, fíjense, ¿no? Las películas, toda la idea del amor. El amor es como que lo resuelve todo, pero bueno, cuando se va a la realidad, la cosa es más compleja,
Y bueno, nosotros todavía en Occidente estamos atados a esa cuestión de, y digo atados no porque sea negativo, sino que damos por descontado esta cuestión y la gente a veces hace cosas muy extrañas por amor, o por ejemplo, digamos, una cosa que vamos a, no digo ahora porque lo vamos a tratar con la tormenta, pero digamos, tengan en cuenta eso, esta construcción que viene un poco del siglo XI y el amor cortés, es tomado por el romanticismo, y en vez de poner la razón como centro de la vida, pone todo lo que es lo afectivo, lo inconsciente, o sea, todo lo que no es racional. Y ahí es donde surge la belleza, el amor, todo esto que nosotros ahora manejamos como valores, son románticos. Y seguimos así. Y yo estoy convencido de que la universalización, la globalización de la cultura estadounidense ha hecho mucho por eso, porque no solamente Europa fue romántica, es decir, Estados Unidos lo sigue siendo, y esta idea del amor romántico es un constructo, ¿no? En la relación entre las personas, en un matrimonio, no solamente está el amor, hay muchas otras cosas en juego, como vos decís, cierto beneficio, cierto, que en el buen sentido, ¿no? Es decir, bueno, encontrar una persona que te complemente, que haga cosas que de repente vos no podés, que te impulse, bueno, esos también son beneficios. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo y mi intención fue en el video un poco eso, ¿no? Que se den cuenta que el amor es un constructo cultural que empieza en el romanticismo, que estuvo en el siglo XI en una zona social alta de la monarquía y eso, punto. No, el amor romántico no existía en otros momentos, sí. Hay un libro que en realidad es más como un ensayo de Bell Hooks, que es todo sobre el amor, que habla sobre toda esta noción del amor y más que nada la cultura estadounidense, que es muy interesante, ¿no? Y ella vuelve sobre esta idea y sobre lo que significa, ¿no? Y cómo influyó Estados Unidos en todo, en cómo se ve el amor, en cómo funciona, todo, o sea, enteramente. Sí. Mirá, está muy bueno. Sí, que por ahí si alguien quería, como por ahí estaba bueno para recomendarlo, sí, como si alguien no, te pido que me lo mandes porque yo ese texto no lo he leído y justamente... Yo no tengo el libro, pero sé que hay un PDF bueno, que debe estar. Manda el título. Sí, ahí lo pongo en el chat. Porque después lo busco. ¿Lo tenés en inglés o en español? Lo tengo en español, hace poco salió, el ensayo ya tiene un par de años creo, o no sé, no recuerdo. ¿Es un ensayo nada más? No, es... ¿todo el libro? Es un libro, sí, es un libro que tiene bastantes páginas, y nada, está muy buena, aparte Bell Hooks es una feminista, nada, creo que la han nombrado ustedes. Sí, afroamericana. Ya vamos a hablar de las mujeres de color. Sí, hace muy poco salió una edición acá en Argentina de este libro, que nada, está muy buena. Yo antes había conseguido un PDF en inglés, por eso ahora cuando vi que editaron el libro acá en español, bueno, nada, por ahí estaba bueno si alguien quiere indagar un poco más sobre por el supuesto. constructo del amor y el impacto en la cultura estadounidense, digamos. Ahí lo pongo en el chat. Además lo que te pido, espera un momentito, lo que te pido es que me mandes por favor el PDF en inglés. Ok. Y así lo por mail. Sí, por favor. Dale. Y bueno, y vemos, yo voy a tratar de encontrar, porque es posible que esté, la versión en español, en la red. Yo tengo instrumentos y mucha ya experiencia en buscar cosas y encuentro mucho con relativa facilidad. Así que si está, lo voy a encontrar, así se los mando, porque sí, me interesa muchísimo. La verdad es que no sabía que tenía un libro puntualmente sobre esto que estoy hablando. Porque sí, es todo, está muy bueno y nada, es súper recomendable.
Dale, es más, si puedo, si no consigo en español, me fijo algunas cuestiones a ver si puedo traducirlas y las mando, vemos, pero mandame por favor el texto en inglés. Listo, ahora cuando termina el Zoom se lo mando. Sí, no hay problema. Sí, alguien más creo que va a decir algo, ¿no? No, que en español lo editó Paidós hace poquito, por eso se puede conseguir prácticamente en cualquier librería actualmente. Sí. Y Bell Hooks lo publicó a fines de 1999, principios del 2000, más o menos en esa época sacó ella este libro. Buenísimo, gracias por el dato. Sí, ven que uno no puede abarcar todo, ¿no? Bien, por eso también este intercambio como pasó con el poema, ¿no? De Adrienne Rich, es muy rico hacer esto. Así que, buenísimo. Ahí, si alguien quiere trabajar con el tema y puede leer inglés, o si vemos si conseguimos en español, es un marco teórico maravilloso. Bien, ¿alguna otra cosa de este texto, de prejuicios? Así pasamos a otro. Profe. Sí. Esperen, que comento que son las 10. Exactamente, me acaba. Así que bueno, la próxima, entonces, no solamente lo de feminismo podemos hablar, sino estos 2 cuentos que le pedí, que está en el video anterior, o sea, La Tormenta, y ustedes van a ver los otros 2, y siempre me olvido del otro texto. El esposo de Tom. Así que bueno, corto acá porque debería haber dejado hasta hace 3 minutos. Bueno, queridos y queridas, nos vemos el viernes, ¿ok? Listo. Gracias, estuvo muy bueno. Adiós. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Chao.